condiciones bioéticas en relación a investigación científica. Es así que entonces, bienvenidas doctoras, muchas gracias por participar con nosotros, por aceptar esta invitación y me permitiré dar lectura brevemente a una parte del perfil de la doctora Hilda Romero. Ella tiene un doctorado en biología molecular, tiene una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos y su licenciatura es en química de los alimentos. Cuenta con innumerables diplomados y algunos de ellos relacionados precisamente a género y violencia, que es pues, hoy un día especial para este tema. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es docente e investigadora a nivel 7, perfil deseable PRODEP, y bueno, cuenta con diferentes proyectos y con financiamientos a nivel estatal, federal e internacional, así como publicaciones de difusión y de investigación. A través de su interés y de su trabajo, la doctora Romero ha permitido el establecimiento y ejecución de programas integrales de atención a enfermedades crónico-degenerativas, de investigación en salud pública y salud mental, así como procesos de transversalización institucional curricular para la equidad de género y erradicación de la violencia hacia grupos vulnerables. Actualmente participa como miembro titular del cuerpo académico en estudios interdisciplinarios en ética aplicada y bioética, así como del Comité de Bioética de la Facultad de Ingeniería y el Comité de Bioética ad hoc de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella, bueno, ha organizado diferentes eventos. Recientemente tuvimos el evento internacional, ahí precisamente en la Universidad de Querétaro. Y bien, pues ella es una persona muy activa y aparte de todo, lo principal de la doctora, yo quisiera decirles que ella siempre apoya a todos, siempre está dispuesta a participar, siempre tiene un sí, una manera de apoyar a todos los que nos acercamos a ella. La doctora actualmente es la presidenta o la chair de la UNESCO, ¿verdad?, en relación a la cuestión de bioética en México. Y dentro de sus membresías y asociaciones, ella participa en la Organización para las Mujeres en la Ciencia para los países en desarrollo y desarrollados. También para la Organización de las Mujeres en la Ciencia para la parte correspondiente a Latinoamérica y el Caribe. Ella también forma parte del grupo CREI, Caribbean Research Ethics Education Initiative Consortium. Y bueno, serían innumerables las publicaciones que tiene en diferentes ámbitos, los proyectos, capítulos del libro y también, bueno, los proyectos en relación a educación y a divulgación de la bioética. Doctora Hilda, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le cedo el micrófono. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que se escuche bien y que ustedes sí estén viendo la pantalla que yo no alcanzo a ver por alguna razón. Muchísimas gracias sobre todo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es un placer para mí coadyuvar o colaborar con estos proyectos de la doctora Ana Cristina, que nos tiene también a toda la nación corriendo para un lado y para otro, así que gracias, doctora, por ese impulso. Y bueno, y realmente muchas gracias a la doctora Adriana, que siempre has sido tan dulce, tan exigente en tu trabajo, pero tan dulce, tan amable con estas reuniones y además muy académica. Y sobre todo, bueno, a la doctora Wendy, no saben qué placer me da para mí estar colaborando con ella. Es una joven investigadora talentosísima, hondureña, que, ella es una de los principales consultores del gobierno de Honduras para precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si nada más si me pudieran confirmar que están viendo una pantalla grande que dice aspectos bioéticos a la investigación científica y doy seguimiento a la plática. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, buenas tardes. El día de hoy quisiera trabajar con ustedes lo que son los dilemas éticos de la investigación social, clínica y biomédica. ¿Por qué los comités de ética actuamos y también por qué se tiene tanta duda ante la actuación que se tiene en los comités de ética y sobre todo la seguridad del voluntario, que es la protección del participante? Este participante humano, participante no humano y además el medio ambiente y sus efectos. ¿Cuáles son las preguntas introductorias? Bueno, pues ¿cuáles son los riesgos del desarrollo de una investigación? ¿Cómo nos protegemos los comités o cómo nos protegen los comités de investigación y cómo son los comités y quiénes lo integran?
Quisiera comenzar con esta fotografía en donde nos recuerda que existe a lo largo de la historia innumerables ejemplos de cómo a través de la búsqueda de principios y comprensión de elementos de la ciencia y la tecnología se han hecho grandes barbaries contra la humanidad. Ustedes saben, las dos grandes bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, una no debieron haber existido porque ya se había vencido el país, en este momento el país perdedor. Entonces, no, estas bombas se lanzaron 12 y 24 horas después de que ellos se rindieron, no debieron haber aparecido. Dos se hicieron en este momento, a partir de estas bombas se dio seguimiento a la forma en que se quemó la gente precisamente con la energía atómica y que hoy nos permite llevar a cabo una serie de investigaciones como marcajes moleculares para poder comprender cuestiones de ADN, RNA, que ustedes lo conocen y que han escuchado, pero que en su momento participó gente que fue lastimada y dañada con la idea de un fin mejor a través de la ciencia. También recuerdan que después del Holocausto se sentaron las bases a través del Código de Nuremberg de lo que significa el respeto a la vida humana, a la dignidad humana, el respeto al pudor entre la humanidad, el respeto a la privacidad, al libre albedrío, y a la necesidad de informar sobre riesgos y posibles daños y hacia la restitución de estos daños que se llevan a cabo. Pero en el caso de América Latina y el Caribe, hoy justo estamos hablando que, por ejemplo, nuestros países hermanos de Centroamérica sufrieron los embates de dos huracanes, más están en Guatemala, están con un volcán activo, pero esto no es lejano a los 70 millones de pobreza en México, de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores y adultas mayores que están sufriendo estas realidades que las vemos en cada esquina de nuestras calles y que los vemos en cada colonia de nuestros pueblos. Eso nos da un nivel de susceptibilidad y de vulnerabilidad para varias cosas. Entonces, de los requisitos éticos en la investigación social, durante muchos años se ha considerado que la investigación social, y más aquella que se hace en espacios públicos, parecería que no lastiman a la sociedad, pero se han llegado a acuerdos, y los acuerdos son consentimiento informado de participantes, confidencialidad de la información y el bienestar social. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un proyecto de investigación sobre la divulgación de un comportamiento ilegal, la Universidad Autónoma de Querétaro recientemente hizo un magnífico proyecto de investigación sobre drogas legales y drogas ilegales, pero en estas drogas ilegales, entonces, dentro de una convocatoria abierta, guardando la confidencialidad de las personas, se les citó en el Salón A del edificio Z a las 7 de la tarde. Esto en el momento que hace una cita pública, la facultad que estaba llevando a cabo el proyecto de investigación expuso a las y los participantes voluntarios a que si estaban consumiendo drogas ilegales podían ser sometidos a una cuestión de tipo criminal precisamente por su consumo y su disposición. Lo mismo cuando estamos hablando de alguna enfermedad crónica que puede poner en peligro no solamente el empleo actual o futuro. Ustedes lo conocerán, por ejemplo, que el de México, aquellas personas que tenemos sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad concurrente crónico-degenerativa, no somos contratados o se pretende la liquidación si no se resuelve este problema. Esto es un proceso de discriminación fuera de la ley mexicana, sin embargo, son muy atractivos los puestos y los sueldos que se ofrecen, entonces bastaría un proceso de investigación para que esto quede expuesto y ya no se pudiera siquiera intentar participar. O entrevistar, por ejemplo, a víctimas de violencia doméstica o de violación. No sé si ustedes lo recuerdan, pero los hospitales en México, dentro de sus reglas y normativas internas, solicitan que tenga una persona que va a ser internada a través de los servicios de urgencias y emergencias, que tenga un cuidador principal. Y entonces esta normativa institucional, en muchas ocasiones, hoy que estamos hablando del Día de la No Violencia contra la Mujer, pone como cuidador principal de una mujer en violencia precisamente a su agresor. Entonces, este es el tipo de cuestiones que también se dan en investigación. Cuando ustedes y yo en ambientes sociales hacemos sondeos anónimos sociológicos, existe muy poco riesgo. Sin embargo, es conveniente respetar en estos casos la dignidad de los participantes, explicando la naturaleza y propósito del estudio, así como asegurar a los entrevistados su anonimato pidiendo su consentimiento. En investigación social,
en estos ambientes en donde se supone que no existe un daño a la población, sí estamos evaluando 3 niveles de riesgo. El nivel sin riesgo es aquel que son las mismas condiciones y variables que pudiéramos tener en un ambiente común y corriente de la misma población. Un riesgo más avanzado o medio es cuando a las personas se les puede exponer a partir de estas entrevistas, y un alto nivel de riesgo es cuando en investigaciones sociales se requiere, por ejemplo, la participación de tanto de investigadores, investigadoras, como de la misma gente para denunciar alguna cuestión de tipo delito o algún tipo criminal. De las cuestiones que también debemos de considerar en la investigación social son el bienestar social. Por ejemplo, en el caso de la gente aborigen, de nuestros grupos étnicos, de nuestros grupos minoritarios, los abusos debido a la investigación han estado relacionados, por ejemplo, a la apropiación indebida de los cantos sagrados, de historias o de artefactos, a la devaluación de conocimiento de los pueblos aborígenes como primitivos o supersticiosos, a la violación de las normas comunitarias relativas a la utilización de tejidos humanos, a la falta de intercambio de datos y además de la recepción de un beneficio de estas comunidades, y a la difusión de la información en muchas cuestiones tergiversado desde la postura del investigador. De hecho, les puedo comentar, la Universidad Autónoma de Querétaro publicó un excelente libro desde la investigación que se llama Indios en la Ciudad, y este libro fuimos contactados varios investigadores por los regidores de los pueblos indígenas ñañú en esta ciudad, precisamente diciendo que tenían 500 años queriendo quitar este estigma que tenían como y discriminación que tenían como grupos indígenas en Querétaro, y el pueblo, o sea, Indios en la Ciudad, hacía nuevamente notar esta diferencia y fueron altamente lastimados. Sin embargo, las y los investigadores involucrados se negaron a cambiar el título del libro como ellos no lo solicitaron. En investigación biológica, tecnológica y de las ciencias duras, microbiología, parasitología, tenemos esta clasificación general de lo que son los proyectos de investigación, en donde hablamos de investigación aplicada, de la investigación básica y de la historia natural de los procesos que estamos evaluando, específicamente o más importantemente lo que son las enfermedades. La investigación aplicada en los países de medio y bajo ingreso son las que más llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque se invierten cantidades cortas durante periodos cortos y se espera que demos una respuesta inmediata a problemas sociales. De ahí que 7 de cada 10 protocolos en México son financiados bajo la idea de que sean investigación aplicada. La investigación básica nos permite tener una mayor comprensión de los fenómenos de estudio. Tiene un poco o tiene más tiempo, requiere más inversión en muchas de las cosas, pero las soluciones de esta investigación básica nos permite ir acompañando a las investigaciones aplicadas. Por lo tanto, aunque parecería ser más costosa en términos económicos, realmente justifica la presencia de este tipo de investigación, pero esto se hace principalmente en países desarrollados. Y la historia natural de la enfermedad es algo que llevamos a cabo todos los días. Hoy somos testigos de una historia natural de la pandemia por COVID-19 y tiene también limitaciones importantes en términos de su investigación. Esto es observar cómo se da la investigación, y esto nos permite, cuando sistematizamos y protocolizamos estos proyectos de investigación de la observación de estas enfermedades o nuevas cosas que se presentan, los estudios epidemiológicos, por supuesto, son importantísimos para estar presentes porque permiten identificar cuáles son las características de las poblaciones que las hacen más susceptibles y, por lo tanto, en un futuro poder atender. Pero estamos hablando que en este caso podemos estar incurriendo en la negligencia de la no atención hasta la comprensión de los procesos de la enfermedad. En este mismo caso, en la investigación epidemiológica llevamos a cabo estudios de casos y controles en donde se busca que se tengan las características que han sido identificadas como de alto riesgo, y entonces se hace realmente una comprensión matemática de cuáles son la afectación que estas características puedan tener en la población para ser más o menos susceptibles. Esto se pudiera llamar que son observacionales.
A partir de estas observaciones se llevan a cabo lo que se llaman las fases preclínicas y clínicas de investigación, por ejemplo, para el desarrollo farmacológico, para la atención de alguna enfermedad. En este caso, la fase preclínica es la que se lleva a cabo en los laboratorios con cultivos de tejidos o con modelos animales. Esta me gustaría abordarla al final de esta plática, pero en este momento les puedo decir que de cada 10,000 estudios preclínicos, solamente 15 son exitosos y de los cuales uno solamente se comercializa. Por lo tanto, ustedes saben que en este caso, con estos porcentajes, estamos hablando de que debemos de tener una responsabilidad en la actuación, sobre todo cuando se manejan modelos de estudio. Las etapas clínicas 1, 2, 3 y 4 tienen algunas otras consideraciones. La etapa clínica 1 exige que se prueben cualquier nuevo modelo, cualquier nuevo instrumento o dispositivo en voluntarios sanos. Y ese es un problema ético. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar un voluntario sano porque se ha enfermado para entender la enfermedad? ¿O cuánto estamos dispuestos a pagar a un voluntario sano para que se sujete a un protocolo de recepción de una prueba de fármaco sin estar enfermo? Pero a la otra es cuánto o cómo debemos de comunicar al paciente o al futuro participante sano para que realmente aprenda a decir sí o no y que la cuestión económica no sea coercitiva ante su participación. En el caso de la etapa clínica 2, trabajamos generalmente con pacientes enfermos y la ventaja, o las personas que estamos enfermas, la ventaja es que cualquier cosa pareciera mejor que la misma enfermedad. Entonces es un estadio relativamente sencillo para la etapa clínica 2. Sin embargo, de los dilemas éticos que se han encontrado es que se confunde cuál es el tratamiento médico con lo que es el experimento clínico. Y esa es la parte que debemos de supervisar al llevar a cabo este tipo de metodologías. La etapa clínica 3 habla con mayor cantidad que se prueba en población y la 4 es previa a la comercialización. En este sentido, lo que estamos buscando es entonces comprender la salud de la población en esta relación salud-enfermedad biopsicosocial. Una vez que se comprende esta enfermedad o esta relación de la enfermedad y la salud, nos llevamos a la etapa clínica, preclínica, al laboratorio, a hacer propuestas diversas de investigación, de ahí a modelos de estudio, de ahí a pruebas farmacológicas, a tratar con pacientes y entonces empieza a liberar los fármacos. Cada vez que ustedes y yo recibimos muestras gratuitas de algún fármaco, generalmente ustedes ya pueden considerar que estamos en una etapa 4 en donde se están probando fármacos y en donde no se nos está advirtiendo estas pequeñas cosas de decir, este es un fármaco, pero en caso de que te caiga mal es porque todavía está en prueba, por favor analízalo o haznoslo saber de inmediato para cambiarte el medicamento. Esa es la parte que no se ha logrado. Bueno, en forma general, estas etapas se llevan a cabo en un promedio entre 8 a 10 años de desarrollo y en este momento se quiere llevar algo a cabo que se llama la medicina translacional, que es lo que ustedes y yo estamos viviendo en esta pandemia, y la medicina translacional nos dice que debemos de llevar a cabo todos estos estadios de los cuales estamos hablando, pero en lugar de 8 a 10 años de trabajo, que lo llevemos a cabo en 1 año y medio porque el pueblo acaba de parar todas sus actividades económicas, políticas, laborales y no podemos mantener a la gente en contingencia. Para que se den cuenta, obviamente el llevarlo a una medicina translacional, que es la que estamos viviendo, nos lleva a muy altos riesgos. Entonces, pagos, compensaciones son cuando se habla de cómo se va a compensar el daño a las y los participantes en estos protocolos de investigación, cómo se va a dar o no los beneficios. Incluso el doctor Páez es el experto en justos beneficios, y justos beneficios se refiere a qué es lo justo, que el beneficio lo reciba la Universidad Autónoma de Querétaro y los estudiantes sean voluntarios participantes, o que los justos beneficios los reciba directamente el participante, aunque sean de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y seguramente pongo este ejemplo, pero ustedes recordarán muchos otros ejemplos hay a niveles hospitalarios o clínicos de esta situación. De la misma manera, lo que estamos buscando es en este tipo de investigación
sobre todo cuando se acorta el tiempo de investigación, los tamaños de muestra, o sea, el número de participantes que están involucrados en un protocolo de investigación son importantísimos. Quisiéramos que participaran muchos. Hay un protocolo aquí en donde se pretende probar algo que no se ha probado nunca más, y están ofreciendo que participen 600 estudiantes. Como madre creo que puedo afirmar que no estoy de acuerdo en la participación, por ejemplo, de alguno de mis hijos, pero esta responsabilidad no solamente de maternidad o responsabilidad en mi casa, no, es una responsabilidad también pública de que debemos de tener para advertir sobre los riesgos de estas participaciones. También de las cuestiones es a quiénes se van a excluir, cuáles son esos criterios de inclusión o de exclusión, cuáles son las poblaciones. Mucha de la investigación, ustedes se darán cuenta, se hace con gente que económicamente no tiene recursos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de compensar, de pagar, de que no nos demanden, y eso es una de las grandes injusticias que se están viviendo en forma internacional y que por eso nos tienen trabajando 24/7 a todo lo que somos miembros de comités de ética de investigación. ¿Qué requerimos entonces? Proteger a los grupos vulnerables, asegurar el derecho a decidir la participación en estos proyectos, construir un sistema regulatorio y garante de la participación de cualquier ser humano y ser no humano, ahorita abordamos ese tema, y formar a investigadores con una conducta adecuada, utilizar herramientas de la ética aplicada y además conformar comités regulatorios de ética para adecuar y educar también a los investigadores. Justo, bueno, de alguna manera quisiera abordar de la persona no humana. Si ustedes están hablando o si estamos hablando de que en el mundo se llevan a cabo 10,000 nuevos proyectos de investigación en etapa preclínica, de los cuales 15 son exitosos y de los cuales uno solamente llega a comercialización. Si detrás de cada proyecto ustedes ponen cuando menos entre 6 a 10 o 12 personas no humanas, animales que son sujetos de investigación, entonces se comprende por qué se están hablando de cifras de cientos de miles de animalitos que están participando en diferentes protocolos en los distintos continentes. ¿Qué significa esto? Que se tuvo que proclamar los derechos de los animales también, en donde se habla que la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico se debe de considerar como incompatible con los derechos animales y por lo tanto se debe de buscar, pese a que esto sirva para el ambiente médico, científico, comercial, se deben de buscar alternativas menos dañinas. También que las técnicas alternativas a la experimentación animal deben de ser utilizadas y desarrolladas, y que cuando un animal es criado para la alimentación debe de ser nutrido, instalado, transportado, así como sacrificado o matado, asesinado, darle muerte, sin que ello resulte para el motivo de ansiedad y dolor. Estas son de las reglas que se han sentado a nivel internacional. Una de las cuestiones por las cuales se está abogando ante el no uso o uso de los modelos animales es la sintiencia, que es la consideración moral a todo aquel que tuviera esta capacidad de sufrir, y además nos permite hablar de las obligaciones que tenemos como investigadores e investigadoras hacia los animales. Hay un movimiento internacional que es el especismo, el antiespecismo precisamente, en donde se dice el ser humano nos hemos comportado como especistas, que quiere decir que damos importancia a aquellos animales que consideramos compañía o dulces o tiernos o que no los vamos a comer, y entonces tienen unas mayores consideraciones morales que otro tipo de animales. Entonces, lo primero que se dice es todos y cada uno de los animales deben de tener las mismas consideraciones morales, y cuando se habla de un especismo, estamos hablando como si fuera de un racismo o de un sexismo, por lo tanto, se tiene que quitar. En este sentido, lo que sí les puedo confirmar es que ante estos múltiples problemas que se tienen a lo largo de la investigación, hemos reconocido la comunidad científica que no es correcto sacrificar a la otredad
en la búsqueda de un bien mayor cuando la otredad tiene derecho a decidir sobre su futuro. Entonces, revisamos lo que es visible en los protocolos de investigación, metodologías, congruencia, pertinencia social, incluso hasta los fondos de dónde provienen y cómo se están manejando, pero también investigamos lo menos visible, que es precisamente los conflictos de intereses asociados a la cuestión profesional, financiera, personal. Un comentario que me hizo un estudiante justo el día de ayer, un estudiante de posgrado, me dijo, es que sabe qué, doctora, antes las y los investigadores trabajaban porque descubrían cosas y ahora trabajan porque pueden publicar algo. Entonces eso es de las cosas menos visibles y que están dañando incluso el prestigio de la investigación y poniéndola en una crisis en este sentido. ¿Qué es lo que hacemos entonces los comités de ética de investigación? Nos conformamos como una guía y un apoyo para la conciencia del médico y del investigador cuando se tratan comités, por ejemplo, hospitalarios. Es una protección para las y los participantes en investigación, personas humanas y personas no humanas. Nos constituimos en una garantía pública porque entendemos cuál es la obligación y responsabilidad que esto confiere ante el formar y conformar una élite que tenemos alto nivel de especialización, pero que somos pocos realmente a nivel nacional e internacional y por lo tanto estamos dando juicios de valor y opiniones que pueden modificar incluso la forma de ver a la otredad. Somos un elemento también para fomentar una educación interdisciplinaria y multisectorial y además una parte esencial de la conciencia de la bioética institucional. Muchísimas gracias nuevamente y estoy segura que la doctora Wendy, con esta alta experiencia que tiene sobre distintos problemas epidemiológicos y del tratamiento de enfermedades, nos va a ayudar para que estos detalles queden más claros. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Perdón, me estaba sacando la computadora de la sesión. Creo que tenemos muchos participantes y hay mucha gente que quiere entrar, que no le está haciendo posible. Doctora Hilda, como siempre, de excelencia al máximo, la presentación tocó tantos puntos que yo creo que tuviéramos que tenerla un año completo con nosotros, viendo trabajar cada uno de los puntos. En realidad, la investigación social, tantos aspectos que todavía no están bien establecidos, tan importante que es, tantos espacios grises en los cuales precisamente se vulnera todavía más a aquellos a los que se les tendría que apoyar. Y bueno, todo lo relacionado con los comités, los problemas, doctora, tenemos como 20 pláticas más adelante. Bien, estaba poniendo, muchísimas gracias, doctora. Estaba poniendo un mensaje también en el chat de que yo no quisiera que nadie se quede con el deseo de hacerle una pregunta a la doctora. Sin embargo, vamos a dar paso ahorita a la siguiente conferencia. Les pediría que para que no se les olvide, la pongan en el chat para retomarla en la sesión de preguntas y comentarios. Y bien, muchas gracias, doctora. Daría paso entonces a presentar a nuestra segunda conferencista del día de hoy, la doctora Wendy Elizabeth Murillo Barahona, quien, bueno, ella es una investigadora realmente también con un currículum muy interesante, muy completo. Es investigadora de tiempo completo y realiza actividades académicas de investigación y administrativas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sobre todo en aspectos relacionados con microbiología, virología y bioética. Trabaja en el Laboratorio de Virología de esta Universidad Nacional Autónoma en Honduras y es líder y es partícipe de varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, especialmente en temas relacionados con el VIH. Ella también, como miembro de este grupo de investigación, pues ha recibido varios reconocimientos, ha recibido premio como investigadora en consolidación en el año de 2015, precisamente por la Dirección de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Sus estudios de doctorado los realizó en Ciencias Médicas con orientación en Virología Clínica en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Tiene una maestría en Bioética por la Universidad Clarkson de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, y su licenciatura en Microbiología y Química Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es autora de diferentes publicaciones, capítulos de libro, artículos de divulgación, artículos de presentación de reporte de proyectos. Y bueno, yo quisiera que la oyéramos y que precisamente el tema que ella va a tocar, pues es parte de lo que todos estamos ahorita queriendo comentar y queriendo saber un poco más, que es investigación en vacunas y virus. Doctora Wendy, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues adelante, estamos con muchas ganas de escucharte. Bienvenida. Muchísimas gracias, Adriana, un placer estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí tengo un pequeño problema, que no sé cómo compartir mi pantalla. Me salen tres opciones. Dice tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. ¿Cuál utilizo? Pantalla completa, doctora. Y una vez que tú veas, en cuanto tú veas tu imagen, ya se está viendo. Ajá, ok, vamos a ver. Entonces, bueno. ¿Tienen mi presentación? Sí se ve, pero lo que está malo es el audio. ¿Sigue malo el audio? Adelante. Sí, doctora, te escuchamos bien y vemos bien tu pantalla. Adelante. Ah, perfecto. Bueno, no se entonces, escucha bien. ¿Podría ponerse, doctora, unos audífonos, pero que estén conectados, que no sean inalámbricos, para que se bloquee el audio directo? No son inalámbricos, están conectados. Entonces pero entonces no se escucha bien de todos modos. Bueno, voy a tratar de hablar, no sé cómo. Bueno, porque estuvimos intentando y no pude mejorar el sonido. Bueno, agradecer también a la doctora Hilda por esa excelente introducción, la cual me va a permitir entonces hablar un poco menos, ir más al grano acerca de los aspectos éticos de la investigación en virología y hablar específicamente sobre, al final voy a hacer unas 4 cuestionamientos acerca de los aspectos éticos de tratamientos y vacunas en general, ¿verdad? Pero obviamente más dirigido a lo que estamos experimentando en esta pandemia. Primeramente, decirles unas cuantas palabras acerca de los virus, a pesar que nosotros los conocemos como organismos muy chiquititos, tal vez muy simples, déjenme decirles que son seres muy complejos. En general, los virus son parásitos intracelulares obligados, esa es la definición, compuestos por material genético y proteínas. Entonces, si vemos, son en su composición como organismos son sencillos, pero tienen una alta complejidad. Y algo muy importante es que existen muy pocas vacunas y tratamientos antivirales para contrarrestar estas infecciones, ¿verdad? El arsenal del tratamiento que nosotros tenemos es significativamente bajo para toda la cantidad de virus que nos infectan. Y si bien es cierto, tenemos muy buenas vacunas, seguimos experimentando infecciones virales porque hay muchos otros virus para los cuales no tenemos vacunas y esto se debe a su capacidad de variabilidad que tienen, a la capacidad de replicarse y de evolucionar de manera autónoma en beneficio de que ellos puedan sobrevivir. Un poquito de comentarles que entonces que esto se debe a que se cree que los virus son organismos muy, muy antiguos, hasta que pueden datar antes de la vida celular. Entonces ustedes dirán, esto es un poco
contradictoria si necesitan la célula, pues probablemente antes no la necesitaban y ahora sí. También se puede decir que están dentro de la era de los dinosaurios también, o sea que son seres muy, muy longevos. Hablarles un poco también de cuántas pandemias hemos tenido como humanidad. Y si bien ahí hay una pirámide en donde tenemos varias infecciones que nos han causado pandemias y las pandemias también se contabilizan de acuerdo al número de muertos, las 5 pandemias más letales que hemos enfrentado nosotros como humanidad han sido, y las podemos ubicar en este orden, y como les digo, por el número de personas que han muerto: la viruela, el sarampión, la influenza H1N1 de 1918, y el VIH, que desde que inició, ya tenemos casi 4 décadas con VIH, ha matado más de 38 millones de personas. Y bueno, por ahí tenemos también la peste negra, que ya no es una infección viral, sino que es una infección bacteriana. Y ha habido muchas otras, ¿verdad? Pero estas son las más importantes y que, como ustedes pueden ver ahí, están enlistados. 4 de ellos son virus. Pero no nos olvidemos que también tenemos infecciones virales que son endémicas y que causan epidemias. Ya tenemos el dengue, ¿verdad? Que si bien es cierto, están asociados a países tropicales, en donde existen los vectores transmisores, también matan a muchas personas y lo tenemos de forma endémica con nosotros. En el 2003 surge el virus chikungunya en América. Estos son datos de las ocurrencias en América, pero chikungunya existe desde mediados de los 900, se descubrieron y estaba muy restringido a África. Y estudios han demostrado que una evolución del virus se adaptó mejor a las glándulas salivares de los mosquitos. Y miren que solo 2 años posteriores, entonces tenemos al Zika en el 2015, que también se encontraba en África y salió también a otros países, y ahora lo tenemos también con nosotros en las Américas. Entonces, si bien es cierto, lo que quiero demostrarles con esto es la evolución de los virus, que los virus están en constante evolución, que el nuevo coronavirus que nos está afectando hoy en día es producto de la evolución natural del virus, de hacer un salto de especies, de pasar de virus de animales a adaptarse a las células humanas y causarnos enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede con estos saltos de especie? Que toda la población humana es susceptible a ellos. Y claro, tal vez dengue, chikungunya y Zika no lo tenemos en todos los países del mundo, porque el mosquito no vive en todos los países del mundo. Pero les aseguro que si hubiera vivido el mosquito en todas las regiones del planeta, hubiéramos tenido también casos en todo el planeta. A diferencia de coronavirus, pues que sí se adapta muy bien a todos los ambientes, y entonces hoy tenemos esta epidemia mundial. Entonces, ¿cuál es la importancia de los virus? Yo los he clasificado en esas 3. Tienen importancia biológica. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos del planeta tenemos algún virus que nos parasita. O sea, no creamos que nosotros somos los únicos, ¿verdad? También hay virus de plantas, virus de animales, y también los virus parasitan a otros microorganismos. Entonces, infectan casi todo. Tienen importancia clínica. ¿Por qué? Porque al menos para nosotros los humanos, entonces nos causa muchas enfermedades, pero también causa enfermedades en animales, en plantas, en cultivos, ¿verdad? Y entonces también tiene repercusiones económicas. Y la importancia científica. Han habido muchos avances en la biología molecular, en el conocimiento de genes, en mecanismos de replicación, transcripción, ácidos nucleicos, gracias al estudio de los virus. Y fíjense que muchos de los aspectos que hoy conocemos del avance de la biología molecular se deben mucho a estudios con virus, ¿verdad? Y específicamente VIH vino a dar muchas luces. Ahora, ¿cuál es la importancia en la investigación?
pues la adquisición de nuevos conocimientos. Necesitamos seguir estudiando los virus, luchar contra las enfermedades virales, mejorar la calidad de vida. Aquí tenemos el ejemplo de VIH. De ser una enfermedad mortal pasó a ser una enfermedad crónica gracias a todos los avances en tratamientos que hay. Desafortunadamente no tenemos una vacuna para VIH, pero sí hay tratamientos que han mejorado la calidad de vida. La creación de nuevas oportunidades en todo sentido, ¿verdad? En redes de investigación, en conocer a nuevas personas, estamos haciendo investigación social, nos permite adaptarnos al mundo. Miren que los virus se han adaptado a nosotros, pero nosotros también tenemos que adaptarnos a ellos. Hoy estamos viviendo una pandemia en la que tenemos que cambiar todos nuestros hábitos, y esto no es de ahorita que lo sabemos, ¿verdad? Allá en los años del doctor Luis Pasteur, ¿verdad? Se sabía que la desinfección, que el lavado de manos, todo eso era muy importante. Eso sigue siendo vigente hoy. Hoy tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Tenemos que tener bioseguridad, medidas de higiene respiratorias, lavado de manos. Entonces, también nosotros tenemos que hacer investigación para conocer eso. Obviamente para el desarrollo de vacunas y terapia, ¿verdad? Y permitir el esfuerzo de muchas personas, de muchos colaboradores, ¿verdad? Ya estamos en un mundo tan globalizado que no se puede decir, yo solita voy a trabajar en esto, necesitamos abrirnos. ¿Qué es lo que está esperando la humanidad total en el planeta? Está esperando que la primera vacuna que surja del coronavirus SARS-CoV-2 la pueda producir para todo el mundo. ¿Y qué va a significar eso? Que probablemente una sola compañía no va a poder producir para tantos millones de personas que somos en el planeta. Entonces van a tener que existir posibilidades de colaboración, y eso tiene que suceder. No puede, ¿verdad? La comunidad científica está trabajando, pero ellos tienen que dar paso a esos esfuerzos con muchas otras personas. Entonces, tenemos aquí unos puntos de reflexión moral en tiempos de pandemia, con respecto a los virus, ¿verdad? Y no solo veamos a este coronavirus, veamos todos los que han surgido y todos los que van a surgir. Es un salto de especies. Definitivamente tenemos virus que son exclusivos de humanos, pero hay muchos que han venido de animales y han saltado y se han adaptado a nosotros. Las prácticas culturales inseguras. Esto también es una reflexión a la moral y a la ética. ¿Por qué? Porque hay culturas, por ejemplo, en África, en Asia, donde comen sangre, en este caso, toman sangre, perdón, se comen a los murciélagos. Si los ponemos ahorita en el contexto tan cercano con el coronavirus, ¿verdad? Que es donde tenemos nosotros el ancestro más común del SARS-CoV-2, que son los murciélagos. Entonces son cuestiones culturales, que cómo vamos a luchar por esto. En África también se comen a los murciélagos, ¿verdad? Hay murciélagos muy grandes y probablemente producen mucha carne, pero de ahí surgió el ébola también, ¿verdad? Una enfermedad tan grave y mortal. La transmisión de las enfermedades también es una reflexión, porque dependiendo de cómo sea la transmisión de los virus, entonces muchos están ligados a prácticas de nosotros como humanos también. La extrema pobreza es otra reflexión moral. Muchas de las situaciones que se dan a nivel de las infecciones virales se ven agravadas en las personas pobres. Entonces, eso también tiene que llevarnos a una reflexión. La fragilidad de los sistemas de salud. He tenido la oportunidad de escuchar algunos comentarios, por ejemplo, de algunos conocidos en el estado de Mérida, y creo que tienen algunas veces las mismas situaciones que nosotros, ¿verdad? Problemas de corrupción institucional, que los lleva a que nuestros sistemas de salud sean endebles,
¿verdad? A que la inversión no sea la que debe hacer, que han priorizado otras situaciones en vez de los sistemas de salud. Entonces, nosotros tenemos todo eso también y creo que más agudizado todavía, ¿verdad? Gobiernos corruptos. Entonces, eso fragiliza mucho más nuestro sistema de salud. A nosotros nos sucedió que se hicieron un gran desfalco al seguro social de nuestro país y solo hay una persona judicializada. El resto sigue fuera y fueron millones de millones los que se robaron, ¿verdad? Y la doble moral de muchos de los países industrializados y desafortunadamente muchas veces, ¿verdad? Pues nosotros como latinoamericanos nos vemos afectados por la doble moral de Estados Unidos, en que si a ellos no les afecta, pues no invierten. ¿Qué sucedió con el ébola? Necesitaron invertir porque las brigadas médicas que enviaban se empezaron a infectar su personal de salud y entonces, bueno, y lo ven como también un potencial arma biológica. Entonces, sí, estamos invirtiendo porque nos puede suceder. Entonces, no puede ser eso, ¿verdad? La doctora habló muy claramente sobre la importancia de los países desarrollados en la toma de decisiones hacia esta situación. Y bueno, para no extenderme tanto en el tiempo y que ustedes puedan participar, voy a hacer estos 4 comentarios que nos van a, estos 4 cuestionamientos que nos van a servir para entrar en pláticas. Y que una ¿es ética la utilización de medicamentos no autorizados experimentales en el contexto de una epidemia o una pandemia? Ustedes ya vieron la explicación que le dio la doctora Hilda. ¿Cuánto tarda en que un tratamiento pueda llegar a decir este es el compuesto al cual nosotros vamos a utilizar? O sea, pueden tardar hasta 10 años. Hoy estamos corriendo contra el tiempo. Entonces, actualmente sabemos que no hay ningún tratamiento contra este coronavirus. Muchos entonces piensan que debemos tener el principio de precaución. No podemos utilizar medicamentos no autorizados, pero no tenemos tratamiento. Entonces hay que utilizar el principio de rescate. Y el principio de rescate es que algo tenemos que hacer para contrarrestar. Entonces, algunas justificaciones de su uso de manera más agilizada, ¿verdad? Sin que tenga todas las autorizaciones, es que si da alguna esperanza de salvar la vida, de restituir la salud o de aliviar el sufrimiento, entonces vamos a utilizarlo. La relación del costo-beneficio sea favorable para el paciente. Que se obtenga el consentimiento informado. Esto lo mencionó muy claramente la doctora Hilda. La obligación moral de divulgar los resultados a medida que se van utilizando. Entonces, esto es un punto que los investigadores deben de realizar, ir dando los resultados a medida que se va llevando a cabo la investigación y garantizar la confidencialidad, libertad y dignidad de las personas. Ahí libertad también se puede traducir en autonomía. Ellos tienen que decidir si desean utilizar esos medicamentos no autorizados o experimentales. El segundo cuestionamiento es quiénes deben de ser los primeros en recibir los tratamientos experimentales. Entonces aquí ya hablamos de que hay que hacer una discriminación positiva. Y aquí también lo mencionó la doctora Ida, los grupos vulnerables son los que deben de entrar primero en esa lista de personas o las personas en riesgo, el personal de salud. Entonces hay una lista de personas prioritarias, pero debe de ser equitativo, ¿verdad? También debe tener un enfoque altruista y sobre todo maximizar el beneficio para la mayor cantidad de personas en términos de costo-efectividad. Y también debe tener un enfoque altruista. Por ahí va a haber una persona que no quepa en ninguno de esos grupos discriminativos positivos, pero que realmente lo necesite. Entonces, ¿por qué no también incluir algunos de ellos? Nunca debemos perder esa capacidad de poder
actuar en beneficio de esa persona, ¿verdad? Y obviamente de la cantidad de recursos necesarios que tengamos. Entonces, eso también debe priorizarse. Otro cuestionamiento importante es, y creo que lo hemos visto en esta pandemia, es si el dinero que se está invirtiendo en fármacos estaría mejor invertido en suministros para la cuarentena y educación al público para ayudar a prevenir la transmisión de la enfermedad. Bueno, aquí es importante priorizar suministros para varias acciones. O sea, la respuesta sería no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desarrollo de productos terapéuticos no debe desplazar las otras situaciones, las otras determinantes sociales y económicas. Hemos visto que la pandemia ha creado un alto costo a la economía. Desafortunadamente hemos estado meses en cuarentena y tenemos ahora economías debilitadas, pero entonces también hay que ver cómo se distribuye de una manera equitativa los fondos. Priorizar la destinación de recursos al mejoramiento de la infraestructura sanitaria. Nuevamente, ¿verdad? Nosotros como países subdesarrollados tenemos muy poca inversión en ese sentido porque nuestros gobernantes no piensan que la salud es una prioridad en nuestra población, ¿verdad? Hasta para economizar los recursos es necesaria la salud en la población. Y también hay que invertir en el entrenamiento de profesionales de la salud. Nadie estaba preparado para esta pandemia, entonces hubo que entrenar al personal de salud, pero también hay que dotarlo de equipo de protección personal. Nuestros profesionales de la salud, y me refiero a todos, ¿verdad? Todos aquellos que estén en contacto con los pacientes, no solo médicos, enfermeras, atencionistas, todos los que estén involucrados debemos nosotros de mantener la protección de ellos. Muchos de nuestro personal de salud, no sé si en Honduras, si en México sea así, pero aquí han muerto muchos, yo creo que el 10% de los que atienden han sido personal de salud y mucho se debe a la falta de equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Para una epidemia, una pandemia de esta naturaleza. ¿Y qué consideraciones éticas deben tomarse en cuenta en el desarrollo de vacunas antivirales? Y de acuerdo con los principios éticos internacionales, no quise ponerlo todo, ¿verdad? Esto lo reduje de varios, entonces hay que aplicar al menos estos requisitos. Importante, el valor social de la investigación, ¿verdad? La validez científica, la selección equitativa de los pacientes, la relación favorable entre el riesgo y el beneficio. Obviamente no podemos obviar el consentimiento informado. La revisión independiente de estudios. Esto también es un tema muy importante porque cada vez se está tratando de que las revisiones por medio de los comités de ética sean más ágiles sin perder, ¿verdad?, de vista en que nosotros debemos velar por los participantes de las investigaciones. El respeto a los derechos de las investigaciones y la investigación participativa basada en la comunidad. Es la comunidad la que mejor nos puede decir, ¿verdad?, cuáles son las acciones que nosotros debemos de tomar en este sentido. Bueno, entonces con esto yo termino mi participación. Agradecerles y estamos aquí entonces para las preguntas. Muchas gracias, doctora Wendy. Pues creo que también has puesto claramente el panorama, los problemas de este panorama. Y con las preguntas, pues nos tendremos que poner a pensar entre todos, ¿no? Cómo podemos trabajar de una mejor manera. Te agradezco mucho la verdad, esta presentación que complementa la de la doctora Hilda. Las dos realmente se pusieron de acuerdo y creo que trabajaron muy bien esa parte. No sé, en este momento quisiéramos ya dejar entonces abierto el espacio para preguntas y comentarios de los participantes. ¿Sí? Bien.
¿Tenemos ya alguna pregunta? Si no, yo quería... Sí, no escuché, perdón. Bien, yo quisiera preguntarle, en lo que, bueno, me anima a alguien más, o recuerdo alguna de las preguntas. Doctora Hilda, en realidad, la investigación como se está realizando actualmente, ¿es suficiente o estamos con los mismos problemas de siempre? Los mismos problemas en relación a que pues no está bien planificado el proyecto, no tenemos una buena formación de los comités, los recursos no son suficientes o se reorientan esos recursos hacia problemas que a lo mejor no son prioritarios. Bueno, de hecho, doctora, muchísimas gracias por la pregunta, pero todos ellos confluyen. De hecho, el trabajo que hizo Casados y Colaboradores en el 2018 para la UNESCO fue precisamente establecer lo que fueron los lineamientos éticos de la integridad científica a nivel internacional. ¿Por qué? Porque contamos con pocos recursos, porque contamos con una muy alta competitividad para poder publicar resultados, porque las condiciones a veces de laboratorios de investigación no necesariamente son de enseñanza, que es lo que hacemos en las universidades o viceversa. Entonces, lo que se está buscando es algo que precisamente se le ha llamado integridad científica y que aborda a esta mesura que se nos está exigiendo a las y los investigadores en términos de hacia dónde quieres ir. O sea, quieres tener... realmente muchas publicaciones vamos a escuchar a varios colegas que dicen, yo ya di mi conferencia del año y con eso tengo mi SNI cubierto. Entonces se pierde ya lo que es la dimensión de lo que se está buscando a través de estos procesos, por ejemplo, estos foros académicos, es intercomunicarnos con otras generaciones que permita la educación y la retroalimentación que tengamos entre investigadores, investigadoras, estudiantes en formación, porque a final de cuentas los viejos nos vamos y se quedan los jóvenes. Entonces, eso es en términos formativos. Y en términos de investigación hay mucha competitividad y esto está haciendo que varios investigadores incurran en procesos de plagio. Y el plagio es hoy incluso un movimiento que el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos está exigiendo que verifiquemos las universidades esta cultura hacia el no plagio, pero entonces se está declarando que existe, pero no se está cambiando el problema de raíz. A lo mejor el problema de raíz no debería de ser cuánto publicas para ver cuánto te compenso, sino cuál es la calidad de la investigación y cuál es el impacto que esta investigación tiene. Y la otra es la forma en que nos relacionamos con las y los participantes en modelos de investigación, desde el daño medioambiental que llevamos a cabo los mismos investigadores, desde la situación en que ponemos en riesgo a los participantes en investigación o desde cómo nosotras y nosotros nos ponemos en riesgo al llevar a cabo esa investigación. Entonces, hace falta algo que hemos discutido mucho, sobre todo con la doctora Cristina, el doctor José Salvador Arellano, con ustedes, la doctora Adriana, la doctora Wendy, la doctora Carmen Dimare, que por aquí anda de Costa Rica. Lo que hemos hablado es de hacer ética de la bioética. O sea, pareciera que ahorita incluso los comités de ética nos hemos hecho un checklist de las cosas que se cumplen y no se cumplen en un protocolo, pero no se está llegando a la profundidad de lo que es el impacto o la colaboración. Ustedes y yo hemos escuchado que la interdisciplinariedad permite llegar más lejos en los proyectos de investigación. Sin embargo, a nosotros nos evalúan por quién lidera o quién lleva a cabo el proyecto de investigación. Entonces, esta interdisciplinariedad bajo una política institucional de que cada quien tiene que liderar un proyecto de investigación se cae cuando la esencia no se está entendiendo. Entonces, no hace falta pensar y repensar lo que hacemos en ciencia, qué hacemos en investigación, qué hacemos en los desarrollos tecnológicos, y estos son los foros idóneos. Así que nuevamente felicito a la universidad y quisiera que se les saturara nuevamente este foro de participantes con la idea de que más personas estamos interesadas en hacer lo que hagamos, pero bien hecho. Muchas gracias, doctora. La verdad, aquí en el chat están muchas felicitaciones a las dos, felicitaciones por la presentación. Y bueno, hay algunas preguntas que me voy a permitir darles el orden.
Está el doctor Pedro en primer lugar, después está la doctora Carmen Dimare, Iromi, la doctora Rosalía, y tenemos a María Rangel González. En ese orden, si por favor quisieran hacer sus preguntas. Gracias. Gracias, doctora Hilda. Muchísimas gracias, doctora Adriana, y gracias a todos. Muy buenas noches. Primero que nada, felicitar a las ponentes, a la doctora Hilda, a la doctora Wendy, siempre con tantas aportaciones. Y bueno, en este sentido, en estos días, no sé si se han dado cuenta de la famosa noticia de un alcalde de la ciudad de Coahuila, más bien del estado de Coahuila, y de una población, ¿sí? De un municipio, en donde él, por ser médico y porque su corazón le dicta, pues quiere dar dosis de dióxido de cloro, ¿no? Creo que estos son los temas precisamente que están en la cotidianeidad, que de alguna manera tienen que ser atendidos, y a lo mejor la academia es la que de alguna manera pudiera dilucidar sobre esta realidad tan ingente. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo poder, de alguna manera, llevar el terreno de la bioética precisamente a esta línea de lo profesional, a esta línea de la formación profesional, ¿no? Porque está muy vinculada. La doctora hacía una precisión en relación a esta situación de investigar. No es lo mismo investigar para descubrir que investigar para publicar, como también es cierto, no es lo mismo tener productos por necesidad a generar productos que nos generen necesidades, ¿sí? Es diferente. Entonces, mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo poder, de alguna manera, sé que el foro es parte de esto, pero cómo poder en un momento dado incidir en la profesión para poder tomar la bioética como un elemento también de formación? Porque pareciera ser que está olvidada. Claro, si me lo permiten, yo quisiera dar respuesta porque exactamente puso el dedo en la llaga que nos está lastimando o nos está incluso impulsando para hacer cosas positivas en investigación. Así que muchas gracias, doctor Pedro. Mire, le puedo comentar lo siguiente. Dióxido de cloro ha sido ampliamente utilizado para procesos de esterilización de espacios y de áreas. De ahí que se ha propuesto su uso ante esta enfermedad que no tiene una cura en este momento, no tiene un tratamiento y no hay una vacuna. Sin embargo, la comunidad científica, la actitud más responsable que podemos tener es validarlo. Y esa validación significa validar herbolaria, la medicina china, validar el uso de la marihuana. Entonces, ¿qué significa validarlo? Es tomar esta conciencia, como incluso por aquí la doctora Cristina nos puso a trabajar en ello hace como 2 sesiones de este foro, en donde dijo, bueno, escuchemos a las partes. Y una vez que se escucha a las partes, entonces instalemos, propongamos un protocolo que nos permita validar el conocimiento popular, que el gran riesgo de este conocimiento popular es la falta de evidencia. Entonces, si nosotras y nosotros tenemos el conocimiento para evidenciar lo positivo o negativo de algo, hay que echarlo a andar. Y esto también lo debemos de enseñar en las aulas. Es decir, no te niegues, o sea, no cierres tus ojos ante diferentes posibilidades, pero antes de decir sí o no, valida, prueba, ten la responsabilidad de echar a andar un mecanismo científico del cual tú tienes esta exclusividad dentro de millones de personas que no tienen ni siquiera la primaria terminada. Entonces no abuses de las poblaciones, hazlo de la mejor forma que puedas hacerlo, y a eso le llamamos integridad académica e integridad científica. Por ahí me iría yo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Doctora Hilda, si me lo permite, también comentarle, ¿verdad?, que nosotros hicimos una investigación con los estudiantes de la carrera de microbiología aquí en Honduras, en la que participó la doctora Hilda, y
Y vimos la importancia, ¿verdad?, de incluir la bioética como parte del pensum académico, ¿verdad? Entonces es importante. Sabemos que no todo el mundo le va a gustar hacer investigación, pero si nosotros como universidades estamos formando profesionales, debemos darles todas las herramientas para lo que ellos decidan en su futuro como profesionales. Entonces, es importante también incluir, ¿verdad?, la educación ética en nuestros pensum académicos. Muchas gracias, doctora Wendy, por esta complementación. Tenemos un comentario de la doctora Carmen Dimares, si por favor lo quiere hacer al foro. Adelante, doctora Carmen. Bienvenida. Bueno, lo voy a leer. Dice, buenas noches, excelente las dos exposiciones. Solo un comentario sobre el análisis bioético por COVID. Y es que esto es una sindemia. O sea, hay una epidemia que exacerba otras condiciones de salud, por lo que la urgencia por resolver es mayor que en una epidemia sencilla. ¿Qué opinarían ustedes de esto? Sí, claro, está poniendo en prueba pobreza, sistemas y relaciones institucionales. Imagínense un paciente enfermo de COVID que no tiene para comer si no sale a trabajar. Entonces, estas medidas de aislamiento no aplican en estas personas, sino también trabajamos como academia para tomadores de decisiones en políticas públicas sanitarias que apoye el aislamiento de personas de muy escasos recursos o marginación. Entonces, efectivamente, estamos hablando de que evidenció no solamente la carencia de recursos y la necesidad de hacer investigación, sino la concurrencia de factores ante una enfermedad. Ya tengo el micrófono. Adelante, doctora Carmen. Sí. Sí, el concepto de sindemia se hace pertinente en esta epidemia, que no es como, digamos, H1N1, la anterior que habíamos tenido, porque tiene manifestaciones en muchos órganos, ¿verdad? Y entonces pone de manifiesto fallas de los sistemas de salud en control de diabéticos, de hipertensos, enfermedades cardiovasculares que se ponen de evidencia y del adulto mayor, perdón, con esta epidemia. Por eso se habla de sindemia y por eso hace que sea más urgente que la atendamos. Y pues, bueno, ese era el comentario. Buenas noches. Gracias, Carmen. Sí, Maribel, tenemos un orden, no sé si me permitas darle primero el espacio a Iromi, que tenía una pregunta. De acuerdo. Después de Mari Rangel, y después de Iromi sería la doctora Rosalía, que aquí la vemos también. Doctora, ¿cómo está? Entonces, Iromi, por favor. Buenas noches. Mi pregunta va encaminada a la etapa clínica de la prueba de las vacunas, porque me hace pensar y reflexionar respecto de si en un periodo de 10 años se está sacando una vacuna con todo el análisis y la metodología y todo lo que realmente implica. ¿Cómo podemos hacerla en menos tiempo por estar a contrarreloj en relación al COVID? Y posteriormente de esto, quiero saber más que nada si hay un periodo en el que posteriormente a que salga, por ejemplo, la vacuna, en caso del análisis bien realizado y de una vacuna bien lograda en una investigación de 10 años, si hay un periodo posterior en el que todavía se le sigue dando una observancia y si se le sigue dando como tal registro para ver posibles todavía secuelas o daños, efectos secundarios respecto de las vacunas aplicadas ya en población. Hasta ahí era más o menos la pregunta, no sé si me pudieran contestar. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro que sí, ¿verdad? Primero, con respecto a la primera parte, claro, estamos en una pandemia en la que estamos corriendo a contratiempo,
¿verdad? En la que, como bien lo mencionó la doctora Carmen Di Mari, no solo es una enfermedad respiratoria, sino también es una enfermedad sistémica que afecta a otros órganos y que afecta también a personas vulnerables, personas que ya tienen enfermedades de base y que ha presentado, si bien es cierto, una mortalidad moderada, creo que también la situación de que todos en algún momento nos podemos infectar es lo que conlleva el que trabajemos a contratiempo, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros debemos de conocer cuáles son los procesos normales de la producción de una vacuna para saber a qué es lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿verdad? Estos procesos tan largos que se han tenido que acortar, pero que es necesario que suceda, ¿verdad? Tanto la validación en las diferentes etapas del proceso, en fase 1, fase 2 y fase 3, y fase 4, en el cual ya se comercializa, en el cual en cada una de las fases se va aumentando, como bien lo dijo la doctora Hilda, el número de pacientes, primero sanos, luego enfermos y de ahí ya en mayores cantidades. Y cuando ya está aprobada y ya está en uso, se siguen haciendo estudios para ver cuáles otros efectos secundarios pueden ocurrir en estos compuestos vacunales. Entonces, la respuesta es sí, se siguen haciendo las validaciones para ver si esa vacuna es realmente efectiva, como se demostró en los ensayos de fase 3 y fase 4. Así es. Muchas gracias, doctora Wendy. Doctora Rosalía, adelante. Gracias, Adri. Bueno, tengo dos preguntas. Muchas felicidades a las dos ponentes. Tengo dos preguntas para quien sea de las dos que quiera contestar. Es básicamente una opinión. La declaración de Belmont nos marca que existen algunos desafíos en el sentido de los principios éticos fundamentales, ¿no? Volviendo al tema de la ética. Nos dice que, por ejemplo, el principio de beneficencia, no maleficencia, que es necesario evaluar perfectamente, poner en balance los riesgos y los beneficios de los resultados de la investigación. Sin embargo, justamente el reto estriba en que si se trata de una investigación que va a comenzar o está en sus inicios, ¿cómo garantizar que efectivamente son mayores los beneficios que los riesgos? ¿Sí? Ese es un principio que es un reto que se me hace todavía vigente. Y el otro, bueno, son tres retos, pero solamente quiero que opinen sobre dos. El otro es sobre el principio de autonomía, que justamente se fundamenta en el consentimiento bajo información y que consiste en que los pacientes conozcan muy bien los riesgos y los beneficios de las intervenciones que van a ser sometidos. Entonces, el reto consistiría, y es lo que solicitó su opinión, cómo garantizar que efectivamente los sujetos de investigación comprendieron perfectamente los riesgos y los beneficios de esta investigación. Esas son mis preguntas. Sí, ¿quién inicia? Sí, me gustaría comentar al respecto, doctora Rosalba, ¿verdad? Rosalba. Le puedo comentar que esto ya se puso en prueba. Lo hizo precisamente el desarrollo de la vacuna Oxford AstraZeneca. La propuesta inicial internacional era probarlo con población africana. Y la población africana, esa propuesta internacional que ganó toda la polémica de todos los comités de ética y que se detuvo, el principio era, ellos y ellas no van a poder tener acceso a esta vacuna. Entonces, aunque probemos con ellos, es la única oportunidad que tienen de poder detener un problema que va para allá. Sin embargo, se dijo no. Una, porque no se tenía la seguridad de que iban a participar de manera no coercitiva. O sea, sobre todo a las personas sanas en la etapa 1 de investigación, se les invita a las personas sanas a participar y se les compensa muchas veces económicamente por esa participación. Pero una compensación donde lo único que existe es hambre y carencia, por supuesto que es suficiente, lo que sea, es más que lo que se tiene. Entonces, el primer efecto fue no.
y sobre todo porque tampoco no se tenía la seguridad sobre beneficios y riesgos. ¿Cuál fue la postura ética internacional de excelencia que tomó Inglaterra? Garantizó el tratamiento a los participantes del protocolo de investigación. Su sistema de salud les iba a dar la protección en caso de efectos colaterales. No se podía detener la muerte si este era el caso, pero cuando menos existía un respaldo institucional sanitario para atender en caso de consecuencias indeseables. Y número 2, participaron no solamente jóvenes, que eso también se da mucho y que se está proponiendo mucho en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque los viejos a veces tan enfermos que dicen cualquier cosa nos va a matar. No, se invitó a participar, fue aleatorio, se tomó desde niños y niñas menores de edad con esta garantía pública de atención hasta adultos mayores. En esta primera aplicación, los resultados muestran que en los adultos mayores no se detuvo la anosmia, sí hubo un daño y se quedó el daño en los adultos mayores, pero se contó con este respaldo institucional y no hubo daños mayores a solamente perder este sentido. Claro que es grave también porque no les va a alertar ante peligros, pero es de los mínimos el daño. Entonces, vean cómo las posturas institucionales, lo mismo España. Ustedes recuerdan el movimiento antivacunas que hemos tenido internacional. España lo que garantiza a su población, antes de la pandemia, por supuesto, fue que cualquier persona que tuviese alguna reacción secundaria ante la aplicación de la vacuna iba a ser garantizada su atención médica por el sistema público. Esta garantía no lo tienen los demás países y eso es lo que hace perspectiva ética en políticas públicas sanitarias, en donde sí se encuentra entonces un balance entre riesgo y beneficio. El riesgo se compensa con un Estado realmente pensando en el participante. Muy bien, gracias. ¿Y el otro reto? Creo que cubrí los dos, es beneficio y riesgo y participantes para la comprensión. Precisamente cuando uno tiene duda de que no se comprende el riesgo-beneficio, este balance riesgo-beneficio, entonces no se puede proceder con esa población. Es tal el nivel de vulnerabilidad que es éticamente irresponsable proceder en la aplicación de este protocolo en poblaciones que no pueden comprender la dimensión del daño. Muchas gracias. Y de nada, de nada. Gracias por la pregunta, Rosy, también, y gracias por las respuestas. Sí, daríamos lugar a Mari Rangel, por favor. Hola, muchas gracias. Pues a las dos me encantaron sus ponencias, muy retroalimentadoras. Tengo la pregunta para la doctora Wendy acerca de lo que hablaba de, pues, que es como un virus. Y mi pregunta es acerca de el tiempo. Hay algo que yo he escuchado que mencionan como que lo de la peste negra que fue hace tal vez 100 años y luego en nosotros 100 años pasó otra. ¿Y es como calendárico esto del virus o puede solo brotar por la mala alimentación? O sea, hemos visto que estas enfermedades pues vienen de una mala alimentación, una alimentación animal. Hay algunas infecciones virales que son cíclicas, ¿verdad? Generalmente en los virus endémicos, en los que permanecen con nosotros, algunos tienen esos ciclos en el que los podemos retomar. Hay otros en el que definitivamente no, ¿verdad? No tiene nada que ver con nuestro estado nutricional. Simplemente nosotros invadimos los espacios donde están estos virus y ellos se adaptan a nuestro organismo, ¿verdad? Recuerden que, y por eso les mencioné, los virus son parásitos intracelulares obligados, necesitan de las células para sobrevivir. Ellos se mantienen de alguna manera en la naturaleza. Los que no son virus humanos se mantienen en la naturaleza.
en algunos animales, ¿verdad? Y generalmente son los que nosotros adquirimos. Todavía no hemos adquirido ninguno de plantas, ¿verdad? Ni tampoco ningún bacteriófago, virus que infectan, por ejemplo, las bacterias. Casi todos han sido de animales. ¿Por qué? Por la similaridad que tienen nuestras células con las células animales, ¿verdad? Entonces, ellos se mantienen en la naturaleza y de alguna manera nosotros entramos en contacto con ellos. ¿Cómo se cree entonces que entramos en contacto con el coronavirus? Por la ingesta, o ya sea de los murciélagos, ¿verdad? De la carne de murciélagos, o con el huésped intermediario que todavía está ahí en decisión, ¿verdad? Yo estoy bastante convencida de que pudieron haber sido los pangolines también, porque en el mercado los había, y en China, ¿verdad? Y entonces ellos también son reservorios de estos virus. Entonces, de alguna manera, ellos se mantienen de esa forma en la naturaleza y nosotros irrumpimos en el ambiente de ellos y de esa manera nos infectamos. Entonces, se piensa que puede ser cíclico, ¿verdad? Pero no se sabe a ciencia cierta si cada 10, 20, 30 años vamos a tener una pandemia. Se especula que puede suceder eso, pero no sabemos exactamente qué virus es el que va a surgir. Muchas gracias. De nada, por eso también les decía, a pesar de que nosotros pensamos que son seres muy simples, son bastante complejos. Muchas gracias, doctora Wendy. Tenemos la última pregunta, estamos sobre el tiempo, quisiéramos seguir y seguir, pero bueno, es la última pregunta, pero se me hace una pregunta muy interesante. Maribela, ¿quiere hacer, por favor, usted directamente? Sí, está bien. Muchas gracias a todos y fue interesante también escucharlos. La pregunta sería, tomando en cuenta que en México está a punto de publicarse la propuesta de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, en tal caso, los comités de ética universitarios, ¿qué tipo de participación han tenido para abonar con dichos temas? Gracias. No, gracias a usted. Excelente pregunta. Está ocurriendo algo especial con esta nueva ley de ciencia y tecnología. Se nos ha convocado a investigadoras e investigadores para emitir opiniones en los diferentes foros. Esto fue antes de la pandemia. Tuvimos varios foros en donde pudimos trabajar algunos temas. Sin embargo, la pandemia hizo más evidente muchas cosas, empezando porque no se ha nombrado al nuevo delegado de lo que es el Comité Nacional o la Comisión Nacional de Bioética. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hoy está exigiendo que los proyectos que han sido financiados pasen por comités de ética. Sin embargo, el Comité Nacional de Bioética no tiene una cabeza. Entonces, estamos en ese punto crítico en que podemos incluso desaparecer. No sé si recuerdan que hubo ahí incluso una declaración sobre que los comités obstaculizábamos el trabajo y que no estaban seguros que sirviéramos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos participado como individuos en estos foros, pero como responsables de comités de ética, ustedes y nosotros lo estamos haciendo es, 1, divulgar la tarea, 2, capacitar a profesionales, 3, hacer publicaciones y literatura en español en donde se explique esto, 4, trabajar con jóvenes estudiantes universitarios para que esto sea también parte de la formación académica, 5, hacer mucho ruido, 6, hacer mucho ruido, 7, hacer mucho ruido. Entonces, solamente así podemos hablar de responsabilidad en la actuación. Y estamos en un mundo que ha colapsado por distintas maneras y que requiere esta responsabilidad, no de nombre, de efecto, de hecho. Y estamos viviendo consecuencias de irresponsabilidad, incluso en la cuestión de justicias distributivas. Entonces, solamente nos queda esto, seguir haciendo estos foros, seguir capacitando a los jóvenes que son promesa para la ciencia, la tecnología en nuestro país y seguir trabajando con formadores de futuros profesionistas para poderlo hacer.
Muchas gracias, doctora Hilda. Bravo, bravo. Estamos llegando al término. Creo que fue una tarde excelente con dos ponentes de lujo, con temas de interés actuales, que yo creo que necesita una segunda y una tercera parte. Bueno, pero ya nos programará la doctora Ana Cristina. Yo les agradezco mucho a la doctora Wendy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A la doctora Hilda, que en el día de su cumpleaños está aquí trabajando. Muchas felicidades, doctora, que sigan así muchos cumpleaños. Y daría también un agradecimiento a la maestra Alma por darnos este espacio desde la coordinación de proyectos transversales. Cedo el micrófono a la doctora Ana Cristina para que por favor nos dé los avisos de la siguiente sesión. Y muchísimas gracias, me despido de ustedes. Un gusto estar el día de hoy en esta sesión. Muchísimas gracias, Adi, por esta moderación que hiciste, que fue espectacular. No repito los agradecimientos, simplemente les comento que este es nuestro último encuentro del año, puesto que el último miércoles de diciembre ya cae muy cerca en las vacaciones. Pero retomaremos en enero, les daremos a conocer el programa para el encuentro del último miércoles de enero y los subsiguientes. Y pues esperamos que nos acompañen. Felicidades en su cumpleaños a la doctora Hilda y muchas gracias por estar aquí. Felicidades a todas. Gracias, igualmente.